Tomar su lugar. Buenos días, mis hermanos. Voy a pedir a los niños, por favor. Bueno, niños y adolescentes. Creo que he olvidado mencionar la edad. Hasta los 17 tienen que ir a clase. Entonces, pues todos los de cero, bueno, los que tienen 1 año, 2 años, van a cunas, ¿verdad? Ya los más grandecitos van a su clase. Y ya los más grandecitos, adolescentes, también van a su clase. Pueden pasar aquí al frente, vamos a orar por ustedes, sin antes dejar de mencionar y felicitar pues a todas las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay? A ver, levanten la mano. Bueno, hoy hay un poquito más de varones, ¿verdad? Otras veces casi la mayoría de la iglesia son mujeres, o la mitad un poquito más, ¿verdad? Sí, entonces muchas felicidades a las mujeres. Hoy se está celebrando, es el Día Internacional de la Mujer. Y de verdad, bueno, dice la Biblia que honremos a las mujeres como a vaso más frágil. No dice que es el único vaso frágil, dice como a vaso más frágil. O sea que los hombres también somos frágiles. La mujer un poquito más que nosotros, pero a veces es al revés. ¿Sabía usted que por estadística muchos hogares siguen unidos, siguen ahí, gracias a muchas mujeres? Muchas mujeres que aguantan, que han aguantado a los esposos, que han aguantado, pues a veces el esposo se va, se queda ahí la esposa con los hijos, ¿verdad? Y muchas mujeres, gracias a Dios, han soportado, han resistido, y ahí está el hogar, ¿sí? Ahí está la familia, tal vez con sus problemas y sus bemoles, pero gracias a muchas mujeres. Y hoy es el Día Internacional de la Mujer. Les damos un fuerte aplauso a las mujeres. Y bueno, hoy como este Día Internacional de la Mujer, creo que es una realidad. Como digo, muchos hogares, gracias a Dios, ahí han estado. Ahí han permanecido gracias a muchas mujeres. Ya las cosas han cambiado, están cambiando, ¿sí? Ya muchas mujeres también, ya se sabe, empiezan mujeres ya a abandonar el hogar y dejan al esposo también ahí con hijos. Todavía son casos uno que otro, ¿verdad? Pero ya se empieza a ver cada vez más esto. Les he mencionado este libro de Josh McDowell. Dice, La última generación de cristianos. Este libro... dice Josh McDowell en el prólogo, en la introducción, que no es el propósito de dar un título amarillista, así como para espantar. Sin embargo, es una realidad. Si nosotros como padres no transmitimos las verdades bíblicas a nuestros hijos, tendemos a ser la última generación. Cuando volteamos a ver cómo están las generaciones que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, ¿cómo ve usted? ¿Tiene razón Josh McDowell? ¿Tiene razón en que posiblemente seamos la última generación de cristianos? ¿O se equivoca Josh McDowell? Esta estadística, Josh McDowell ha sido conocido como un estadista. Él hace estadísticas y en este libro no es la excepción. Y nos habla de toda la problemática que hay principalmente en los Estados Unidos. Hay un tema, leíamos esta semana ahí en la célula, se llama el tema perspectiva distorsionada acerca de la iglesia. Perspectiva distorsionada acerca de la iglesia. Y me llama la atención, marca aquí en este capítulo 5 puntos, los voy a mencionar nada más. El primer punto es, la iglesia es aburrida. ¿Ha escuchado esto alguna vez? Esto es un concepto de Estados Unidos, no es de aquí de México. Esta estadística que hace Josh McDowell. Pero aquí en México yo creo que también lo hemos escuchado, ¿verdad? La iglesia es aburrida. Esta es una descripción, una perspectiva de los jóvenes, principalmente en los Estados Unidos. Otra perspectiva distorsionada. La iglesia es una actividad continua.
Sí, o sea, la idea es que los jóvenes perciben que los grupos de jóvenes o los grupos juveniles en las iglesias es pura pachanga, pura fiesta. No hay nada formal. Otro punto, el tercero, la iglesia no es la influencia más grande en mi vida o en mi desarrollo espiritual. Obviamente estas son perspectivas distorsionadas en relación a la iglesia. Fíjense lo que piensan los jóvenes. La iglesia no es la influencia más grande en mi vida o en mi desarrollo espiritual. Por eso los jóvenes dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Es aburrida. La iglesia no influye en mi vida. 4. La iglesia parece más como un conjunto de eventos. Sí, solo hay actividades, pero no resuelven nada de mi vida. Otro punto, el quinto. La iglesia puede ayudar a salvar o salvándome el alma, o sea, con la transmisión de la palabra, pero no me puede ayudar a lidiar con los asuntos reales de mi vida. Esto es lo que ve la juventud. Josh McDowell hace estas preguntas a miles de jóvenes y ellos en su mayoría terminan opinando esto o inclinándose por estas cosas. La iglesia sí me habla de Dios, me habla cosas espirituales, pero no me ayuda a enfrentar mis problemas diarios. Ahora, esta es una perspectiva distorsionada de la iglesia. ¿Y por qué es distorsionada? Sencillo. ¿Quién debe guiar o quién debe ser la guía de la vida de nuestros hijos? La familia, los padres. Entonces está totalmente distorsionada la perspectiva de los jóvenes y tal vez de mucha gente, pensando que la iglesia les va a resolver sus problemas. No, hermanos, la iglesia es como una escuela. Aquí aprendemos de Dios, ¿sí? Recibimos la instrucción de la palabra de Dios, pero definitivamente la iglesia no nos va a resolver nuestros problemas. Aquí recibimos orientación. ¿Y sabe cuál es la principal orientación que recibimos? A buscar a Dios. A buscar a Dios. Pero ya eso depende de cada uno de nosotros en qué decisiones tomemos. Cuando pasamos aquí al frente a dar una enseñanza, una prédica, un sermón, explicar algunos pasajes de la Biblia, la idea es que debemos hacerlo guiados por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda tocar los corazones, tocar las vidas y persuadir a cada uno de nosotros a llegar a la conclusión de que necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos la dirección de Dios. Un ejemplo, una hermana constantemente me decía, no de esta iglesia, me decía, oiga, ¿qué me puede orientar? ¿Qué me puede decir? Es que mi esposo se porta así, es que mi esposo es así, es que mi esposo hizo esto, es que mi esposo, y constantemente era ahí la queja del esposo. Entonces yo le decía, lea 1 Corintios capítulo 7. En 1 Corintios capítulo 7 el apóstol Pablo trata ahí de problemas del matrimonio. ¿Sí? Y explica, dice, bueno fueran los jóvenes quedarse solteros para no tener aflicciones en el matrimonio, no tener problemas del matrimonio. Y esta hermana otra vez me volvía a llamar, hermano, fíjese qué pasó esto, ¿qué puede hacer? Ayúdeme. Le decía yo, ¿ya leyó 1 Corintios capítulo 7? Sí, ya lo leí, pero necesito que usted me oriente, dígame qué hago. No, pues lea 1 Corintios capítulo 7. Y total me dijo, bueno, ¿y por qué tanto me dice, insista que lea yo ese capítulo? Digo, uno, porque ahí hay instrucciones claras del apóstol Pablo en relación al matrimonio. Es muy claro ese capítulo. Y específicamente, miren, rápidamente busquen, no es el tema de hoy, pero busquen 1 Corintios 7, 29 y 30. 1 Corintios
7, 29 y 30. Alguien con voz fuerte que lo lea en su lugar, varón o mujer, alguna hermana. 1 Corintios 7, 29 al 30. Y el 31 dice: los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Cuando le leí este versículo a la hermana dejó de llamarme. Todavía me habla y eso, pero ya no para quejarse de su esposo. Me dice: hermano, creo que ya entendí. Yo debo buscar al Señor. Debo vivir mi vida cristiana, y si mi esposo quiere seguir a Cristo, qué bueno. Y si no, Dios le tomará cuentas. Dije: gracias a Dios. ¿El Señor le habló? Sí. Muchas veces la gente me habla y está bien, o sea, para eso estoy, para servirles en orientación y todo eso, claro que sí. Pero qué mejor, hermanos, que la palabra de Dios hable a nuestra vida. ¿Sí? Qué mejor, ¿no? Que sea la palabra la que nos hable. Y la hermana, le pregunté: hermana, ¿y qué entendió usted? Hermano, que nos queda poco tiempo. Que nos queda poco tiempo. Y que yo debo vivir mi vida cristiana. Le digo: excelente. Excelente, échele ganas. Y les digo que ya no me ha vuelto a decir ninguna queja de su esposo. Le pregunté: ¿y cómo va? Pues ahí vamos, hermano. Hay una calcomanía, ya lo he comentado otras veces, ahí la venden en la librería, librerías cristianas, dicen: Dios es más grande que mis problemas. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios en nuestra vida, nuestros problemas se ven menores. Pero cuando dejamos de ver al Señor, cuando dejamos de poner la vista, la mirada en Cristo, ¿sabe cómo se ven nuestros problemas? Más grandes. Lo quiero comparar a lo mejor así como cuando nos cambiamos de ropa y no la lavamos, ¿verdad? ¿Y cómo va haciendo ese montón de ropa? Se va acumulando, ¿no? Y cuando usted se da cuenta, ya tiene un montón de ropa ahí acumulada, ¿no? Cuando dejamos de ver a Cristo, los problemas son más grandes, se acumulan. Pero cuando empezamos a ver a Cristo y a seguir a Cristo y consagrarnos a Él, nuestros problemas se ven menores. Y entonces es un asunto de perspectiva. Hoy vamos a empezar la carta a los Filipenses. Esta carta es una de mis cartas favoritas, se lo confieso. Específicamente el capítulo 1, versículo 12, donde dice: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Dice el apóstol Pablo: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Cada uno de nosotros, hermanos, créanme, podríamos escribir un libro. Cada uno de nosotros, escribiendo las cosas que nos van pasando a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestra vida cristiana. Y estoy seguro que por naturaleza nos acordamos regularmente más de las cosas malas que de las cosas buenas, por naturaleza. ¿Sí? Sin embargo, tenemos que aprender, y mucha gente, cuando tocamos el tema de perdón, de perdonar, hay gente que dice: pero es que yo no puedo perdonar, es que no puedo olvidar. Le digo: no, a ver, momento, a ver, corrijamos. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene la capacidad de retener conocimiento, de retener información, de tal manera que nos acordamos, ¿sí? Tenemos recuerdos. Y esos recuerdos, bueno, hay recuerdos que a lo mejor no le damos tanta importancia y se nos van olvidando. Pero hay recuerdos, hay cosas que quedan claramente grabadas en nosotros que no se olvida fácilmente. Es más, muchas veces toda nuestra vida lo estamos recordando. Pero hay dos maneras de recordarlo: con dolor y sin dolor. ¿Sí?
Cuando nosotros perdonamos, no es olvidar la ofensa, simplemente es hacerla a un lado. Es como cargar algo. Yo decido perdonar y lo suelto. Me sigo acordando porque ahí está, pero ya no lo estoy cargando. ¿Sí se nota la diferencia? Y entonces hay sanidad. El corazón sana cuando nosotros soltamos aquella ofensa. La otra persona a lo mejor ni se entera que ya la perdonamos o que ya soltamos lo que nos echó, la ofensa que nos hizo, ya la soltamos. Y ya uno ya está en paz, ¿sí? Pero aquella gente que está cargando aquellas ofensas, pues anda en la vida sin paz, anda en la vida, no puede disfrutar de la vida. Por eso necesitamos aprender a perdonar. Y el apóstol Pablo creo que es una persona que entendió muy bien el perdón de Dios, de tal manera que cuando él escribe esta carta, ¿sabe dónde estaba? Preso. Estaba preso. ¿Y sabe cuál es la palabra clave de este libro, de esta carta? Gozo. Es la palabra clave de esta carta. Y yo me pregunto, bueno, a ver, ¿cuántos de nosotros estaríamos con gozo si estuviéramos en la cárcel? No es fácil, ¿verdad? No sería fácil, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros estaríamos con gozo si estuviéramos ahorita sufriendo? En la semana, confirmaba yo o dije, bueno, creo que sí, es la carta que debemos estudiar estas 4 semanas. La hermana Vero Jara comentó ahí en el grupo de oración, ¿verdad? Y daba gracias a Dios. Y subió una foto del carro, de su vehículo. Y gracias a Dios aquí está. Aquí está mi hermana. Iba con sus nietos, ¿verdad? Sí. Y creo que le pegaron por atrás y el carro quedó ahí, pérdida total. Y uno piensa, Dios, gracias. Gracias, Dios. Porque ahí estuviste. ¿Sí? Ahí estuviste. Y de verdad, hermanos, Dios ha estado cada día en nuestra vida. Cada día ha estado con nosotros. Y por eso puedo decir las cosas que nos van sucediendo, así como el apóstol Pablo decía, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. La palabra progreso es avanzar, es continuar. Y aunque el apóstol Pablo estaba preso, el evangelio estaba continuando. Hoy se terminó el capítulo 28 del libro de los Hechos. El hermano Enrique hablaba ahí de Pablo, que estaba en Roma, estaba preso. Sí tenía a lo mejor un poquito, de cierta atención o preferencia en comparación de otros presos, pero él le dieron una casa donde vivir o un lugar donde vivir, pero estaba ahí encadenado junto a un custodio. Y cada 4 horas le cambiaban de custodio, pero él estaba encadenado. Pero aún y cuando estaba encadenado, ¿qué creen que hacía? ¿Qué creen que hacía con cada custodio que le ponían ahí? Les hablaba de Cristo. Y gente venía a verlo, gente venía a buscarlo para que les hablara la palabra. Y entonces la palabra no estaba encadenada. El evangelio no estaba encadenado. Él sí. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros pasamos por dificultades y encadenamos el evangelio? ¿Cómo que encadenamos el evangelio? Sí. No hablamos de lo que Dios hace en nosotros. ¿Sabe cuándo notamos que Dios se manifiesta más en nuestra vida? Se hablan 2 conceptos, ¿no? La montaña y el valle. La montaña es cuando estamos arriba, ¿no? Cuando estamos bien, cuando estamos contentos, cuando todo nos va bien, ¿no? Y el valle es cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas están complicadas. ¿Cuándo notamos más la mano de Dios? ¿Cuando estamos en la montaña o cuando estamos en el valle? Cuando estamos en el valle, ¿no? Cuando estamos a punto de tocar fondo, notamos la mano
de Dios. Y qué daño, cuánto daño nos ha hecho la filosofía de la prosperidad. ¿Sí? El evangelio de la prosperidad. ¿Cuánto daño nos ha hecho? ¿Por qué? Porque llegamos a Cristo con un bonche de problemas, con un costal de problemas. Y sí, Cristo nos resuelve muchos problemas, nos ayuda de verdad, pero no nos resuelve la vida. Nos resuelve la eternidad, porque cuando nos muramos vamos a estar con Él, ¿sí? Y nos resuelve la eternidad, pero no nos resuelve cada día. Nosotros tenemos que vivirlo y nosotros tenemos que tomar decisiones, y eso se llama libertad. Dios nos da libertad, y si decidimos en esa libertad buscar a Dios, buscar su consejo, buscar su dirección, qué bueno, hermanos. Pero si no, podemos tomar cantidad de decisiones erróneas y equivocadas y darnos de topes nosotros mismos. ¿Sí? Si habláramos del evangelio de la prosperidad esta mañana, esta carta tendría yo que quitarla de la Biblia, porque Pablo estaba sufriendo, a pesar de ser cristiano, a pesar de ser creyente. Filipenses resalta ahí la carta de la prisión: gozo y más gozo en medio de las circunstancias. Vemos ahí un poquito dónde está Filipos. Filipos, bueno, está en Macedonia, la parte norte de lo que hoy es Grecia. ¿Sí? Ahí arribita donde está ese como punto rojo, como globito, ahí está Filipos. Eso ya es el continente europeo. Y entonces estaba llegando el evangelio a Filipos, a Europa. ¿Sí? En el capítulo 16 del libro de los Hechos, vamos rápidamente porque hay información importante. 3 personas se nos relata que creen en Cristo. 3 personas en determinado momento que creo fueron muy importantes, por eso está registrado ahí su conversión. El capítulo 16 nos narra: en el segundo viaje misionero, Pablo llega a Derbe, a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Ya posteriormente Timoteo empieza a acompañar a Pablo. Sí, me brinco un poquito ahí más adelante. Dice el versículo 3: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Sí? Más adelante, versículo 6: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces salen para Macedonia. Bueno, ya cambiaron el mapa, que es la parte ahí donde la zona donde se encuentra Filipos. Versículo 11 dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí ¿a dónde? Filipos. Dios tenía un plan para Pablo de que pudiese llegar a esta zona de Filipos. Y esto fue por el año 51 más o menos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Posiblemente fue un 8 de marzo que estaban celebrando ahí el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Dice ahí: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos.
Podemos ver entonces ahí una primera confirmación. Una mujer convertida, una mujer comerciante. ¿Sabe lo que puede hacer una mujer comerciante? Bueno, un hombre comerciante, una persona comerciante, es buena para vender. Y qué bueno que una persona, bueno, no, el evangelio no se vende, no se vende, pero que sea como un comerciante, que ofrezca su producto. Bueno, sería que nosotros tuviéramos este sentido, ¿no?, del evangelio. Ofrecer nuestro producto. ¿Qué producto tenemos como iglesia? El evangelio. ¿Sirve este producto o no sirve este producto para la vida de las personas? Sí sirve, sí sirve. Pero puede ser que a veces seamos como aquellos vendedores, ¿no? Que estamos vendiendo algo y todavía ni siquiera lo hemos probado nosotros. Pues obviamente no lo hacemos con convicción. Tenemos que probarlo primero, ¿sí? Para ver si sirve. Y una vez que lo hemos comprobado que sirve, pues solito lo recomendamos. Solito. Versículo 10. Me quedé en el versículo 16. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Fíjese, o sea, inmediatamente los atendió, ¿verdad? Los atendió, posiblemente los hospedó, posiblemente les dio de comer y ya después ellos volvieron a salir, ¿no? Dice versículo 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, sí es el 16. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandó al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Quién se convirtió ahí? Primero fue Lidia, aquella vendedora de tela, de púrpura. Y después, ¿quién se convierte? Otra mujer que practicaba la adivinación. ¿Sí? Y estoy seguro que esta mujer, al haberse convertido a Cristo, empezó a hablar de Cristo. Pero obviamente no fue fácil. ¿Qué le pasó a Pablo y a Silas? A la cárcel. Los golpearon, ¿sí? Los enjuiciaron, los maltrataron. Yo no veo ahí ninguna prosperidad, hablando del evangelio de la prosperidad. ¿Cuántas veces he escuchado a gente: ay, es que desde que me acerqué a Cristo empezaron mis problemas, mejor ya no voy a ir a la iglesia? Es que desde que empecé a acercarme a Dios empezaron más mis dificultades, mejor ya no voy a leer la Biblia. Es que desde que empecé a hablar de Cristo, la gente empezó a rechazarme, mejor ya no voy a hablar de Cristo. No, hermanos. Por eso digo que la filosofía del evangelio de la prosperidad nos ha hecho tanto daño, que buscamos a Dios solamente por recibir un beneficio, pero no queremos dar nada a cambio. Hoy se habló mucho de la marcha esta que hubo, ¿verdad? De los jóvenes y muy ordenado. Y sí, mis respetos. Pero un hermano entrevistó a unos jóvenes y les dijo: ¿qué es lo que demandan ustedes del gobierno? Como 20 peticiones salieron luego ahí, ¿no? Y él les dijo: bueno, ¿y ustedes qué ofrecen? Sí, o sea, a ver, les repito la pregunta. ¿Ustedes qué ofrecen? ¿Están dispuestos a obedecer a sus padres? ¿Están dispuestos a no salir tan noche? ¿Están dispuestos a no exponerse, salir borrachos para que no se expongan a que les hagan algo? Sobre todo las mujeres o las señoritas. ¿Sabe cuántas propuestas tuvieron los jóvenes? ¿Cuántas cree? Ni una.
Para pedir somos buenos, pero para dar, ¿sí? ¿Se da cuenta? Y esto es la enseñanza que nos ha traído el Evangelio de la prosperidad. Pide a Dios, pídele prosperidad, que te bendiga, que te dé, que te sane, que te ayude. Y mire, gracias a Dios porque Él con su misericordia nos da muchas cosas que necesitamos y aún hasta cosas que no le pedimos. Pero cuando empezamos a padecer y a sufrir, ya no queremos nada con Dios. Ya no. Nos ha hecho mucho daño esa filosofía. Nos ha hecho mucho daño esa enseñanza. Porque no se trata de ser masoquista. Decir, ay, cuánto me encanta sufrir, me encanta sufrir. No se trata de eso. Pero se trata de aguantar. Se trata de que estemos firmes ante las dificultades. Pablo estaba preso. Estaba encarcelado. Aquí lo vemos en este capítulo 16 del libro de Hechos. Lo habían encarcelado junto con Silas. El famoso cepo era una madera donde ponían los pies, metían los pies y cerraban la madera y le ponían un candado. Y ahí se la pasaban todo el tiempo sentados. Si requerían ir al baño, bueno, pedían ahí que les liberaran un poco, iban al baño y ya, pero regresaban y otra vez ahí en el cepo. ¿Sí? Y azotados, golpeados, con sus vestiduras todas rotas, desgarradas, porque la gente se agolpó. Ahora, ¿se da cuenta por qué se agolpó la gente? Porque no faltó por ahí quien alborotó a los demás. Y les dijo, estos hombres son alborotadores. ¿Quiénes eran los reales alborotadores? Ellos o aquellos que utilizaban a aquella mujer poseída para adivinar y para tener ganancia por medio de ella. Eran ellos los alborotadores. Y la Biblia nos dice que vendrán tiempos en que a lo bueno le dirán malo y a lo malo, bueno. ¿Sí? Hoy ya empezó ahí tempranito la marcha en México. Las mujeres ahí saliendo a marchar y ya había incendios, ya había pintas, ya había cosas maltratadas. Qué bueno que hay muchas mujeres que han subido pensamientos muy, muy acertados ahí en el Face. De verdad. Dignificando verdaderamente a la mujer. Dignificando su participación en esta vida. Dignificando su participación en el matrimonio, en la familia. Sabe, mire, podría sonar un poquito así como machista esto que voy a decir. Pero ¿sabe por qué ahora los hijos? ¿Sabe por qué están saliendo mal? Porque muchas mujeres están saliendo a trabajar. Y qué bueno, sí, gracias a Dios, están ayudando a sus esposos, ¿verdad? A sacar adelante al hogar, aparentemente, porque están sacrificando algo mucho mayor a los hijos. Ahora, ¿por qué digo que sonaría un poquito machista? Bueno, ¿y qué? ¿Los varones no tenemos que participar en la educación? Claro que sí, sí, pero los primeros años que los hijos necesitan más amor, más ternura, más dirección, ¿sabe quién provee eso? La mujer. Dios hizo a la mujer como a vaso más frágil. ¿Quién es más amoroso en casa, los hombres o las mujeres? Definitivamente las mujeres. No digo que no hay hombres amorosos, sí los hay, gracias a Dios, qué bueno, ¿verdad? Sí. Y no digo que no hay mujeres que también son un poquito así, medias rígidas, y qué bueno, gracias a Dios, ¿sí? Pero Dios hizo a la mujer más sensible, ¿sí? Eso no lo podemos negar. Dios hizo a la mujer más sensible. ¿Quién se da cuenta así cuando el hijo trae algo? Trae algo, ¿verdad? Sí, las mujeres. Porque son sensibles. Dios así las hizo. A nosotros nos hizo más cuadrados, más parcos para terminar de afinar al hijo, ¿sí? Por eso se menciona que los judíos a los 8 años o la mujer a los 8 años destetaba al hijo. No es que le estuviera dando ahí pecho todavía 8 años, ¿verdad? No. Se utilizaba el concepto destetar, quiere decir que el hijo o la hija en su mayoría, en su infancia, estaba más al cuidado de la mamá.
Pero una vez que ya cumplía sus 12 años, 11, 12 o 13 años, ya el hijo se iba a trabajar con el papá, y entonces ya esa parte donde hay que terminar de pulir, ¿quién la terminaba? El papá. ¿Sí? Y ahí se complementa. El matrimonio es un complemento, no es una batalla, no es una lucha. Si hay aquí matrimonios que están luchando, el esposo con la esposa con el esposo, a ver quién lleva los pantalones, estamos mal. Lea 1 Corintios capítulo 7. ¿Verdad? 1 Corintios capítulo 7, ahí está, ¿verdad? Sobre el matrimonio. ¿Sí? Pero otra vez, entonces se convirtió, en primer lugar, esta mujer Lidia. Ahora, no nos da el nombre, pero se convierte esta mujer, ¿sí? Que estaba poseída, que adivinaba. Más adelante, versículo 25, vean, terminaron en la cárcel, ¿verdad? Estamos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Dice ahí, versículo 24, el cual recibió, está hablando del guardia, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y más adelante entonces leemos ahí quién se convirtió. El carcelero con toda su familia y todos los de su casa. O sea, hasta los sirvientes también se convirtieron a Cristo. Y entonces empezó la iglesia de Filipo. Esto nada más es la introducción. No es cierto, hermano, no se espanten, ya voy a acabar. Ya voy a acabar, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí se convierten estas personas por ahí del año 51 después de Cristo. Y entonces se empieza a formar esta iglesia en Filipo, formada en su mayoría por griegos, uno que otro judío. Pablo escribe esta carta, esta epístola, ahí por el año 60, 62, casi unos 10 años después, cuando Pablo llega a Roma. Y desde Roma, Pablo pregunta por la iglesia de Filipo. Y bueno, había ahí algunos personajes que le estaban llevando información. Y no solamente información, sino también le estaban llevando una ayuda, ¿sí? Una de las fuerzas que tenía esta iglesia de Filipo, que había sido fundada 10 años antes de que Pablo mandara la carta, era la de ayudar, apoyar a Pablo financieramente, una iglesia que había madurado, un buen ejemplo, y Pablo solamente les aconseja que se guarden de algunas cosas, que era la debilidad, el orgullo y las divisiones. Pero esta iglesia, aunque era una iglesia pequeña, ¿sí? Apoyaron a Pablo y de verdad, hermanos, no sé cuántas veces nos ha pasado. Y a veces no tiene que ser de cristianos o de otro hermano. Pero sí vemos la mano o la ayuda de Dios. ¿Cómo? ¿Cuántas veces hemos pasado por dificultades, por pruebas? ¿Sí? Y tal pareciera que en el momento más oportuno, Dios manda la ayuda. Y puede ser por medio de un cristiano o cristianos, o puede ser por medio de alguien que no sea cristiano, ¿sí? A veces nos sorprendemos, ¿no? Y hasta decimos: si no era cristiano el que me ayudó. No, pero fue Dios, ¿sí? ¿Verdad? A veces cuando decimos: si no era cristiano, como echando la cara a los cristianos, ¿verdad? O echando en cara a los cristianos. No, pues es que los cristianos me debían de ayudar. No, hermanos, no. O tal vez sí deberíamos de ayudarnos entre nosotros.
Pero también esto se da de una manera fluida en la medida que nosotros desarrollamos relación con los demás. A veces no nos relacionamos con los demás, ¿sí? ¿Cómo se van a enterar de nuestras dificultades? Ahora, no se trata de andar ahí de chisme en chisme y conociendo la vida de todos, no. Pero déjeme decirle que necesitamos hacer amistad entre nosotros. De menos un amigo o una amiga. Los varones hacer amistad con varones. Las mujeres hacer amistad con mujeres. Pero alguien que de verdad digan, bueno, es mi amiga y puedo contar con ella en las buenas y en las malas. Es mi amigo y puedo contar con él en las buenas y en las malas. Y sé que si le digo algo muy personal, yo sé que me va a ayudar. Tal vez no me va a decir lo que yo quiero escuchar, pero sé que me va a ayudar. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos así? ¿Se da cuenta que necesitamos amistades? ¿Dónde vamos a encontrar las mejores amistades? ¿Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Debería ser el ideal. Dentro de la iglesia. Debería ser el ideal, ¿sí? ¿Sabe? La gente de afuera piensa muchas veces de nosotros, muchas veces piensa que nosotros aquí no pecamos, que aquí no fallamos. A veces piensa eso la gente de nosotros. Y me acuerdo esto porque una vez hablando con una persona alcohólica, le dije yo, ¿cuándo nos visita? Venga a la iglesia. No, nada más que deje de tomar. No, pues, entonces nunca nos va a visitar, le dije. Sí. No, pues es que me da pena. Le tuve que decir, mire, aquí en la iglesia somos una bola de pecadores. Y le vamos a entender. ¿Sí? Y de verdad, hermanos, sí, Dios nos llama a santidad, sí, pero debemos entender a la gente cuando viene cargada de sus problemas. Y lejos de criticar o entre nosotros criticarnos y juzgarnos, debemos ayudarnos, debemos apoyarnos. Sí, tal vez a lo mejor si alguien ya tiene más tiempo de conocer el evangelio, bueno, sí, a lo mejor tenemos que hablarle un poquito más fuerte, ¿verdad? Hay 4 puntos que resalta esta carta a los filipenses como propósito. Puedes poner la siguiente, dale 2 o 3 clic. Creo que ya no está. No sé. 4 puntos ahí. Trato de no dormir, ¿verdad? Dicen que un buen predicador duerme a la gente, ¿verdad? Entonces, espero no ser buen predicador, hermanos. Si no, voy a dormir a todos. Uno de los primeros puntos que resalta esta carta es el propósito para comunicar el agradecimiento de Pablo a esta iglesia amorosa que le ayudó materialmente varias veces. Mire, yo llegué ayer a la casa y parece que llegaron los Reyes Magos. De verdad, hermanos. Gracias por aquellos hermanos. Gracias, de verdad. Y Dios sabe muchas veces cómo andamos, ¿no? Sí. Y de verdad a veces, como dicen ahí, ¿no? A veces las de cal por las de arena. Sí. Créanme que a veces da tristeza y duele más, como dicen por ahí en una conferencia donde fui. Hablaban de liderazgo, hablaban de los pastores. Y decían que los pastores sabemos del lobo, que el lobo viene y busca ahí cómo atacar, ¿verdad? Y el lobo busca lastimar. Pero ¿sabe qué lastima más? La mordida de las ovejas. Es lo que más lastima. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Criticamos. Eso duele más que la mordida del lobo. Porque el lobo lo espera uno y dice uno, ya sé que el lobo me va a atacar y me va a querer destruir. Pero muchas veces uno no espera la mordida de las ovejas. De verdad. Sin embargo, uno de los propósitos que resalta esta carta era que el apóstol Pablo estaba agradeciendo a los filipenses. Dice ahí versículo 3, vamos a Filipenses capítulo 1 versículo 3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Qué sincero fue el apóstol Pablo cuando dijo cada vez que me acuerdo, porque obviamente tenía mucha gente en su mente, ¿verdad? Que a lo mejor no se acordaba de todos,
Pero cuando se acordaba de los de Filipos, Señor, te ruego por Lidia, te ruego por aquella mujer que se convirtió, te ruego por el carcelero, te ruego por todos aquellos que creyeron, te ruego por ellos, Señor. Y el apóstol Pablo oraba y daba gracias a Dios por ellos. Por eso dice, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Tenía el apóstol Pablo muy claro esto. Los creyentes no son perfectos. Ningún creyente es perfecto. Todos somos perfectibles, ¿sí? Todos somos perfectibles, pero no perfectos. ¿Hasta cuándo ya tendremos un mayor cambio en nuestra vida? Dice, hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Versículo 4 o versículo 6. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero, y todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo fue muy amoroso con esta iglesia y agradece de una manera amorosa el cuidado que han tenido de él, casi por unos 10 años. Otro segundo propósito es para alentar a los filipenses concerniente a su situación. El evangelio estaba progresando, ¿sí? Más adelante el versículo 12, donde dice ahí, doy gracias a Dios por las cosas que me han sucedido, porque han redundado más bien para el progreso, para el avance del evangelio, a pesar de sus prisiones y a pesar de las circunstancias. Otro propósito es para alentar a los filipenses en medio de las falsas enseñanzas, las cuales eran muy similares a los judaizantes de Gálatas. O sea, se enfatizaba mucho la ley. ¿Sabe cuál es una de las enseñanzas de hoy en día? O que a lo mejor no se enseña como una clase, pero sí se está permeando con esta idea. Y principalmente lo he leído en este libro. Y miren, rápidamente lo leo. Dice ahí, tenemos algunos desafíos. Dice, los 5 aspectos prioritarios más importantes. Que mis hijos experimenten una vida transformada en Cristo. Que sepan por qué creen lo que creen. Que desarrollen relaciones saludables. Que aprendan a resistir las influencias impuras. Que descubran cómo tomar buenas decisiones. Si se da cuenta, en esta estadística que hace Josh McDowell, no menciona que busquen una iglesia moderna, con música espectacular, donde ellos se sientan atraídos, sino lo principal que está enfatizando es el mensaje. ¿Y sabe qué es ahora la sutilidad de muchas iglesias? Están atrayendo jóvenes, sí, pero no con el mensaje. No con el mensaje de la palabra de Dios. Por eso la gente ya no pone la mirada en Cristo, sino pone la mirada en el hombre, pone la mirada en la organización, pone la mirada en las cosas bonitas, espectaculares. Y eso es lo que nos está permeando como enseñanza. Y por eso entonces los jóvenes tienen la perspectiva, o una perspectiva errónea. La iglesia es aburrida. Entonces, ¿a quién siguen? Pregunto yo. ¿A quién siguen? ¿Sí se da cuenta? ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender? ¿A quién siguen? ¿A quién seguimos? ¿A Cristo? ¿A la organización? ¿A las personas? ¿Al show? ¿A quién? ¿Se da cuenta cuál es el problema? Por eso dice que tenemos la tendencia de ser la última generación de cristianos que siguen a Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos? Tal vez tenemos que sentarnos con ellos y preguntarles, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué? Si nuestro hijo nos dice,
porque quiero seguir a Cristo. Mire, usted puede tener toda la paz del mundo, pero si su hijo le dice, porque está padre, porque hay esto, porque hay lo otro, entonces está siguiendo la corriente del mundo. Se lo digo con toda sinceridad, porque no es a Cristo a quien está siguiendo. Y eso nos toca a nosotros como padres enfatizarlo. Cuarto punto, o cuarto propósito, para alentar a los creyentes de Filipo a gozarse aún en medio de la persecución interna y externa. Pablo estaba preso y a pesar de eso, Pablo se gozó, porque su mirada estaba puesta en Cristo. Su mirada estaba puesta en Cristo. Él fue un verdadero cristiano cristocéntrico. Cristocéntrico, ¿sí? No estaba en la iglesia o en una iglesia porque él fundaba iglesias y andaba llevando el evangelio. Pero en este momento que escribe la carta, estaba preso. Y él 5 veces, ya nada más para terminar, puedes darle otros 3 clics ahí y bueno, creo que es la última diapositiva. Sí, otro clic por favor y otro clic. Vemos aquí 5 veces en este capítulo 1 donde se menciona gozo. Gozo que tenemos en Jesús por seguir a Cristo, ¿sí? Es un gozo de verdad, hermanos. Un gozo cuando nosotros tenemos puesta la mirada en Jesús. Hay gozo en medio de los conflictos más dolorosos. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo gozarme en medio del sufrimiento, en medio de los conflictos? ¿Cómo? Poniendo los ojos en Jesús, cumpliendo el primer gozo, teniendo a Jesús en mi vida. 3, hay gozo cuando se sirve con un espíritu de humildad. Hay gozo, hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas por fuerza, nos sentimos obligados, créanme que ni se disfruta lo que hacemos, ¿sí? Cuando lo hacemos con humildad, hay gozo. ¿Sí? Hay gozo cuando se sirve con un espíritu humilde. Hay gozo cuando se conoce y se da a conocer a Jesús junto con sus incomparables bendiciones. Hay gozo cuando hablamos de Cristo a otros. De verdad, hermanos, si usted se encuentra desanimado por lo que esté pasando en su vida, lo que esté ocurriendo, puede ser alguna enfermedad, puede ser algún problema económico, puede ser alguna circunstancia adversa en su vida. Cuando usted habla de Cristo, hay gozo, de verdad hay gozo cuando nosotros compartimos de la palabra de Dios. Y aquí viene otro engaño. La gente anda buscando muchas veces que le satisfaga, ¿verdad? Su interior, pero no busca obedecer a Cristo. No busca obedecer al Señor. Y eso es muy sutil. Muy sutil. Y por último, hay gozo cuando caminamos en contentamiento y gratitud. Hay gozo cuando caminamos en contentamiento y gratitud. Obviamente, otra vez les digo, ¿a quién le va a dar felicidad el recibir una noticia de alguna enfermedad o de que pierde algo? No, no es agradable, definitivamente. No. Pero el tener a Cristo es la oportunidad de buscarle en medio de las circunstancias. De verdad. De verdad. Y qué bueno, hermanos, que a veces Dios nos lleve a tocar fondo. Qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque en el valle es donde buscamos a Dios. ¿Sí? Cuando estamos así, ahí, bien, que todo nos va bien, todo viento en popa, todo bonito, nos olvidamos de Dios. ¿Sí? Tenemos el peligro de olvidarnos de Dios, de alejarnos de Dios, de confiarnos. Y a veces por eso Dios permite que toquemos fondo, porque Él sabe que es cuando más le buscamos.
Pablo termina esta parte ahí en el versículo 27, Filipenses 1, versículo 27. Dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna. ¿De qué? Del Evangelio. Digna del Evangelio, de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos, Pablo tenía el deseo de regresar a Filipos, de ver a sus hermanos que tanto le amaron, o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Pablo termina diciendo, firmes, sigan firmes, fieles al Señor, pase lo que pase. ¿Qué sería lo peor que nos podría pasar en esta vida, hermanos? Algunos decimos la muerte, pero sabe que ya la muerte está resuelta, porque ahora que hemos creído en Cristo, si nos morimos, ¿a dónde nos vamos? Con Él. Espero que todos estén convencidos de eso, ¿verdad? Que nos vamos con Él, ¿sí? Si alguien no está convencido, entregue su vida a Cristo. Sí, dígale, Señor, te entrego mi corazón, yo quiero tener la convicción de que me voy contigo cuando me muera, ¿sí? Entonces, eso no sería lo peor que nos podría pasar, la muerte. ¿Sabe qué sería lo peor? De verdad, lo peor, alejarnos de Cristo. Eso sí sería lo peor que nos podría pasar. ¿Y sabe qué quiere Satanás? Alejarle de Cristo. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Se va a dejar? Yo te busco, te anhelo, te necesito. Quiere inclinar su rostro. Y yo no sé cómo esté esta mañana. Yo no sé cómo estén sus cargas, su vida. Pero quiere decirle al Señor, te anhelo, yo te busco, te necesito. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Dios. Tú sabes cómo hemos andado. Tú sabes cómo está nuestra vida. Y bendito Dios, lo único que te pedimos, Padre, muchas veces decimos que no nos sueltes de tu mano, pero es lo que menos quieres, soltarnos. Nosotros somos tal vez como aquel bebé que va creciendo y que empieza a caminar, y que empieza a caminar tomado de la mano de su padre, la mano de su mamá, pero en la medida que crece, quiere soltarse de la mano de sus padres para caminar solo. Y a veces así estamos nosotros, Señor. A veces estamos por la vida caminando, pero a veces lo estamos haciendo solos, soltados de tu mano. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Padre.